de la expresión anterior, campo magnético generado por una corriente eléctrica, se puede hacer el cálculo de algunas corrientes concretas. La expresión anterior era general. Apliquémosla a algunos problemas específicos. Concretamente se suele trabajar con el centro de una espira circular o también con la espira circular en su eje, o posiblemente el valor más versátil, el que más se utiliza, que es el del conductor rectilíneo indefinido. También se puede calcular en el interior de un solenoide el campo magnético, pero ese resultado lo vamos a dejar para un apartado posterior cuando trabajemos con el teorema de Ampère. Bien, vayamos al cálculo de una espira en su centro. En la pantalla vemos cuáles son las presiones, tanto el campo que genera un diferencial como la integral que tenemos que hacer para calcular el campo de la espira completa. Elegimos un pequeño diferencial, en este caso el que está sobre el eje Y, y hacemos el producto vectorial de diferencial de L por U sub R para ver cómo sería el campo magnético generado por ese pequeño diferencial. Si aplicamos la regla del sacacorchos, vemos que ese campo magnético irá en el sentido positivo del eje X y el módulo de ese diferencial de B se podrá expresar, recordemos que es un producto vectorial, así que se podrá expresar como módulo del primero, diferencial de L, por módulo del segundo, es un vector unitario, módulo 1, por el seno del ángulo que forman diferencial de L y sub R, que es 90 grados. Así el módulo de diferencial de L por sub R será igual a diferencial de L directamente. De esta forma podremos calcular el módulo del campo magnético generado. Quiero recalcar que lo que calculamos es el módulo. La dirección y el sentido se hace utilizando la regla del sacacorchos a partir del producto vectorial de diferencial de L y U sub R. Bien, pues tenemos esta expresión para calcular el módulo. Y aquí lo que vemos es que R es constante sobre toda la espira. Cada pequeño diferencial está a una distancia R, el radio de la espira, del punto donde estamos calculando, el centro de la espira. Por tanto, podrá salir de la integral. También reseñar que cualquier diferencial que hubiéramos cogido, al hacer el producto vectorial por U sub R, nos daría como resultado un vector diferencial de B en el sentido positivo del eje X. Tan solo nos queda resolver esta integral, y la integral de diferencial de L es L, es decir, es la longitud de la espira, que al ser una espira circular será 2πr. Si reorganizamos, simplificamos estos términos, tenemos que el campo magnético generado en el centro de la espira será mu sub 0 por I partido de 2R. Si quisiéramos expresarlo de forma vectorial, tendríamos que decir que es mu sub 0 por I partido de 2R por el vector unitario I. Hagamos un ejercicio de aplicación práctica. Una espira de 5 centímetros de radio en el plano IZ que conduce 2 amperios. Para calcular el campo generado en el centro de la espira aplicamos la expresión anterior. Si sustituimos los valores llegamos a un resultado de 2,51 por 10 elevado a menos 5 teslas. Este es el valor del campo, el módulo. Si quisiéramos hallar el vector campo magnético, deberíamos de hacer el producto vectorial diferencial de L por U sub R en cualquier elemento diferencial de la espira y encontraríamos que el campo va en el sentido positivo del eje X, es decir, sería 2,51 por 10 elevado a menos 5 teslas por el vector unitario I. Es muy usual encontrar bobinas o solenoides que tienen cierto número de espiras. En el apartado de este ejercicio consideramos una bobina con 200 espiras. Se puede suponer despreciable el espesor de cada espira
con lo cual, para calcular el campo en el centro de esa bobina, sería igual a 200 veces, por tener 200 espiras, 200 veces el campo generado por cada una de ellas. Es decir, sería en este caso 502 por 10 elevado a menos 3 teslas I.